Hola, muy buenas. Soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 Apps and Services. Lo primero de todo, espero que estés bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy, como podéis ver en pantalla, vamos a hablar sobre las guías avanzadas para el despliegue de Microsoft Purview como parte de Microsoft 365. De Microsoft 365, disculpar. Bueno, como podéis ver, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 guías enfocadas a el despliegue de Microsoft Purview Information Protection, y Microsoft Purview Data Lifecycle Management, o lo que es lo mismo retención de información, Microsoft Purview Audit Advanced Deployment, es decir, auditoría avanzada, Microsoft Purview eDiscovery Advanced Deployment Guide, es decir, cómo podemos hacer eDiscovery avanzado. Luego también, como podéis ver, la última es relativa a Communication Compliance y Insider Risk Management. Bueno, ¿por qué estoy haciendo un vídeo de estas guías de despliegue? Pues porque vais a ver que las guías os ayudan de una forma visual a ir desplegando cada uno de los elementos core que conforman Purview. Dicho esto, lo que voy a hacer es que voy a coger esta URL y me voy a ir a un tenant en el que podemos probar esto. No es esta pestaña, pero la idea es que accediendo a, por ejemplo, al de Information Protection, en el tenant corporativo de Rico, en uno de ellos, fijaros que al final simplemente nos vamos a ir a una página de setup.microsoft.com, ¿vale? Y como podéis ver aquí, la idea es que os va dando un asistente paso a paso de cómo podemos ir desplegando Information Protection como parte de Purview. Entonces, como podéis ver, básicamente se centra en, primero de todo, descubrir e identificar información sensible, clasificar y proteger, que es un overview, monitorizar y remediar. Y a continuación, bueno, pues tenemos las distintas fases, que es la planificación, la configuración avanzada, gestión de alertas e incidentes, revisar y finalizar. Y fijaros que aquí también podemos ver un poco qué es lo que se espera. Pues primero de todo, verificar licencias y roles, preparar el entorno, hacer el setup de etiquetas de protección de la información, hacer el setup de etiquetas de directivas de DLP, disculpar, configuraciones avanzadas y por último gestionar alertas e incidentes. Entonces, si hacemos clic en siguiente, y esto se repite por cada una de las guías, con lo cual lo recomiendo. Vale, fijaros, lo primero de todo te dice que necesitas este licenciamiento E365 para utilizar esta guía y que necesitas tener alguno de los roles que se indican aquí. Compliance Administrator, Compliance Data Administrator, Administrador Global, Administrador de Seguridad o bien Lector de Seguridad. Hacemos clic en siguiente y lo siguiente que va a aparecer es que me muestra un poco lo que es la preparación de los environments. Y aquí me dice qué puedo hacer. Lo primero de todo, añadir hacer un poco el setup de los workloads. Me puedo establecer una fecha de inicio. Añadir, actualizar roles, hacer un poco concienciación de lo que es el Discovery, hacer el setup de Discovery y un poco de concienciación, planificar la implementación y completar la guía interactiva. Genial. Entonces, bueno, como podéis ver, si hago clic en uno de estos, al final lo que me está indicando es en qué consiste esta tarea, si queréis, cuál es la fecha que te quieres poner y la fecha tope que te quieres poner y un poco a quién se la asignas, a un administrador. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner como fecha de vencimiento pues hoy mismo, vamos a decir que estamos en progreso y me la voy a asignar a mí mismo. Bueno, fijaros que aquí lo que hace es que no resuelve tu tenant y bueno, la idea es que dice que se lo asignas a un usuario. Es interesante. Entonces aquí te dice que actives lo que es el trial de las soluciones y al final pues irías un poco haciendo el paso a paso de esta aquí. Entonces si haces clic en activar lo que es la trial, obviamente, ¿a dónde te va a llevar? A que actives una trial de Microsoft 365 en tu tenant, que no lo voy a hacer. Por lo tanto, como podéis ver, esto al final lo que te permite es evaluar las características de Information Protection avanzadas sin tener las licencias. Entonces lo voy a cerrar, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Está en progreso y se queda aquí. Y tendríamos que ir haciendo lo mismo por cada una de las tareas que tenemos definidas. O sea, que te dice un poco qué roles necesitas establecer y demás. Lo mismo sucede con la parte de Discovery y concienciación. Aquí te dice por una parte que vaya solo lo que es el explorador de contenidos para tener una visualización, una perspectiva de la clasificación de los datos. Y luego también lo mismo con el explorador de actividad. Vale. Fijaros que aquí también tendríamos lo que es la planificación e implementación. Bueno, aquí lo mismo.
fijaros que me propone usuarios que no son los estándares. Esto estaría bien que estuviese más integrado con nuestro entorno de alguna forma, pero no lo dice. Entonces te dice aquí un poco qué es lo que tienes que planificar en cuanto a protección de la información y en cuanto a DLP. Todo súper interesante. Y también tienes aquí directivas, plantillas de directivas. Vale. Lo siguiente que te dice es básicamente qué tienes que ir haciendo. Pues tienes que crearte etiquetas de Information Protection y esto te lo define como una tarea. Si haces clic en la misma, fijaros que aquí un poco te dice qué es lo que requieres a nivel de licenciamiento, un E3 o un E5. Con las E3 puedes aplicar etiquetas manualmente, con las E5 pues puedes aplicar licencias de forma automatizada en base a contenidos sensitivos y te da acceso a información de interés sobre estos conceptos. Hasta aquí todo genial. Bueno, me voy al siguiente. Y aquí te dice un poco lo que tienes que hacer en cuanto a DLP. Por lo tanto, como podéis ver, las guías son súper útiles porque paso a paso te dice un poco todo lo que tienes que ir teniendo en cuenta para lo que es el despliegue de, en este caso, Information Protection. Y aquí te dice, créate una directiva DLP, revisa los resultados de la directiva en modo test, revisa alertas y paso a la producción. Si, por ejemplo, hacemos clic en la primera, bueno, aquí básicamente aquí te dice lo que tienes que ir haciendo. Te especifica una plantilla de política de DLP, te dice cómo la puedes utilizar y te dice cómo la tienes que configurar. Y luego te da información adicional. Y lo mismo por cada una de las tareas que están relacionadas con establecimiento de directivas de DLP. Luego te dice un poco cómo puedes hacer un harness o cómo puedes hacer un cosechar. Entonces, esto es una utilidad que te permite pues, testear las directivas de DLP creadas y básicamente lo que hace es recoger datos de todas esas directivas y bueno, como podéis ver es un script PowerShell, supongo. Vale, luego te habla de directivas de configuración avanzada, perdonad, y aquí te habla de cómo podemos mejorar la precisión de la sensitividad, cómo lo podemos testear, cómo podemos expandir la protección a todos los servicios, cómo podemos expandir acciones de directiva y cómo podemos migrar directivas. ¿Esto para qué es? Bueno, aquí lo que te dice es un poco cómo puedes migrar directivas DLP de otras plataformas, ¿vale? A el DLP de Microsoft en Microsoft 365. Te da de nuevo un asistente, en este caso, bueno, de nuevo no te da un asistente que te facilita esa tarea. Interesante. Para la parte de mejorar lo que es la exactitud, la precisión, pues aquí te dice un poco qué es lo que tienes que hacer jugando con clasificación de datos y tipos sensitivos, tipos de información sensitiva. Entonces, siempre pensar que va un poco en torno a eso y que al final nosotros podemos mejorar la precisión de cómo se va etiquetando la información en base a esos tipos sensitivos, porque al final lo que estamos haciendo es entrenando. Y bueno, luego pues pasaríamos a lo que es la gestión de alertas incidentes, que fijaros aquí un poco te dice pues que hagas una revisión de alertas e incidentes. Aquí te va a decir qué es lo que tienes que hacer, dónde tienes que navegar y también que verifiques que las directivas estén funcionando bien y hacer una revisión. Entonces, como veis, estas guías son súper útiles, súper, como se suele decir, súper claras desde mi punto de vista y están además muy completas. Entonces, bueno, pues podemos despegar de una forma bastante rápida lo que es todo lo que tiene que ver con Purview. En este caso os enseño el ejemplo de Information Protection, pero aplica lo mismo para el resto de bloques fundamentales de Microsoft Purview. Bueno, sin más, espero que el vídeo os haya resultado interesante, espero que estéis bien y como siempre os animo, si no lo habéis hecho, a que os suscribáis a mi canal de YouTube utilizando la campanita que aparecerá por ahí en pantalla y de esta forma, bueno, pues estaréis al día o al tanto de contenido nuevo que genere. En este caso, fijaros que me centro en temas de seguridad y compliance, pero ya sabéis que intento generar contenido de todo un poco y sobre todo que pueda ser útil y que sea interesante. Bueno, sin más, aquí me despido. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.